golpea mi puerta, yo abro y se esconde. Siempre golpea mi puerta, yo abro. Siempre golpea mi puerta. Siempre golpea. Siempre. Hola, los alumnos del Instituto de Nivel Medio los invitamos a recorrer la historia, la vida social y cultural de nuestra localidad en el siguiente informe. El año 1888 se inaugura el ferrocarril y nace la estación La Francia. En cuanto al porqué del nombre de nuestro pueblo, hay muchas hipótesis. La que sobresale habla de por esos tiempos la existencia de 3 hermanos franceses que tuvieron un negocio en las proximidades del ferrocarril, al cual decidieron llamarle La Francia en honor a su país. En los primeros años, el centro de la localidad estaba ubicado al norte de las vías del ferrocarril, entre las calles Buenos Aires y Entre Ríos, donde se encuentran las principales estructuras de la época. El Hotel Rosso fue construido en la década del 30. En el antiguo centro de la población. Era el principal hotel de la región en donde se celebraban los festejos de los primeros años de la Francia. Don Pascual de Encina, oriundo de Villa del Rosario y radicado en Villa Concepción, fundó en el año 1888 la colonia La Francia en campos de su propiedad. Virgen de la Merced, generala del ejército argentino, es la patrona de la localidad y a comienzos del siglo pasado fue llevada en procesión a la antigua capilla y cada 24 de septiembre se realizan los festejos patronales.
plaza fue creada en 1920 con el nombre de Pascual Encinas en honor al fundador de la localidad. En 1938 pasó a denominarse a Plaza San Martín. En educación, la Escuela de Damas Patricias comenzó a funcionar en el año 1892, donado por el fundador de la Francia, don Pascual Encinas. Nuestro instituto se creó en el año 1958 con el esfuerzo de la gente del pueblo. En el año 1962 se logró la unificación de 6 de los 7 clubes de la localidad, bajo el nombre de Club Deportivo y Cultural La Francia. De esta manera hemos repasado parte de la historia social y cultural de la Francia en sus últimos 132 años de vida. Que es importante conocer porque nos permite entender el presente. Al realizar un recorrido por las calles de nuestro pueblo, podemos observar cómo la fisonomía de ciertos lugares nos habla de la transformación que sufrió este a lo largo de la historia. Las instituciones más importantes, las esquinas más representativas, el nombre de las calles
nos hablan del pasado. Pero ¿quiénes son los que nos pueden hablar del pasado de nuestro pueblo? Justamente las personas que hace más tiempo que habitan en él, las personas mayores, nuestros abuelos, bisabuelos. Esa historia oral que difícilmente encontremos en diarios, en enciclopedias, en libros de historia. Son muy importantes y hacen a la identidad de los habitantes de una comunidad. Con motivo de celebrarse el cumpleaños número 132 de nuestro pueblo, desde el área de Ciencias Sociales, desde los espacios Ciudadanía y Participación de segundo año y Formación para la Vida y el Trabajo de quinto año, quisimos generar una propuesta para trabajar en conjunto entre estudiantes y familias. A los preparativos durante las fiestas patronales, las comidas típicas, los bailes, los puntos de encuentro. A continuación los invitamos a realizar un recorrido por la historia de las fiestas patronales de nuestro pueblo. Las fiestas patronales son una de las tantas características de la cultura y por ende de la identidad cultural. Constituyen un suceso de mirada obligada, una visión integral como catalizadora de las expresiones identitarias. Las fiestas expresan huella del tejido social que lo representan, cuyos intereses simbolizan y constituyen el reflejo de identidad cultural de un pueblo según su tradición. Las fiestas patronales están representadas por la práctica de hábitos que representan los diversos aspectos de una sociedad. Las fiestas patronales nos obligan a retroceder en el tiempo con respecto a la cultura de un pueblo para analizar cada uno de los aspectos y cómo influye en nuestra vida cotidiana todas estas cosas. ¿Cómo vivía los días previos al festejo de las fiestas patronales? En mi niñez y adolescencia, cuando llegaba la fiesta de la Francia, nosotros empezábamos más o menos 30 días antes a ver todo lo que era el tema de ropa, que era lo que nos íbamos a poner ese día de la procesión. Íbamos primero a la tienda donde comprábamos siempre las telas de la señora Amalia Giorgis, y nos elegíamos la tela para la camisa y la tela para el pantalón. Y de ahí íbamos a la casa de Ladis Gastaldelo, que era nuestra modista, y nos elegíamos el modelito y nos tomaba las medidas para después poder hacernos la ropa. Bueno, con mucho entusiasmo no veíamos la hora que llegara la fiesta de la Francia para prepararnos ropa, comprarnos ropa nueva, se preparaba mucha comida, se invitaban muchos familiares, se festejaban mucho en esos años. Esos días previos se vivían con espiritualidad, porque 9 noches antes se reza en la novena hasta el día 24, que es el día del festejo más grande de Nuestra Señora de la Merced. Mi mamá preparaba siempre la ropa, ella se compraba algo o se hacía hacer algo a medida, mi hermano siempre le compraba algo y a mí también me hacía hacer siempre un vestidito y zapatitos y medias con puntilla, y organizaba lo que era el almuerzo de ese día. ¿Alguna comida que no podía faltar? Y como ya hacía calor allá en esa época, estaban los fiambres, se preparaban fiambres, se le mataba algún animal y después los postres. Al hablar del día de la fiesta, implica pensar en la dimensión emotiva y pasional de los integrantes de una cultura, en donde todo tipo de actividad y acción está cargada de expresividad. La manera en que los grupos sociales protagonizan la fiesta no solo nos habla de cómo se organizan para celebrar, sino también de qué manera piensan acerca de sí mismos. ¿Cómo era un día de la fiesta patronal en tu niñez adolescencia? Se vivía con mucho fervor ese día, se asistía a la misa, a la procesión, generalmente alrededor de la plaza, y después a los distintos juegos que se llevaban a cabo en la plaza, como por ejemplo el tiro al blanco, se asistía al bazar o a las kermés que se organizaban en el pueblo, en las calles del pueblo, con distintos juegos. Así había, en los negocios estaban todas las vidrieras abiertas, en el descanso estaban todos los títeres, había de todos ahí. Después había, los puestitos todos esos así, también, viste, como hacen ahora, viste, todos puestitos así que vendían cosas. En esa época se acostumbraba, después de la procesión,
mejor dicho, en la procesión, acompañar a la Virgen con distintas carrozas. En esa carroza representaba los distintos países. Yo estoy vestida de japonesa y bueno, y en ese me parece que el que me acompaña es Raúl Bertorello, porque integraban la carroza chicos de diferentes grados. Las expresiones artísticas, la pintura, la poesía, la danza, la música, las expresiones culturales en general son parte de la identidad cultural de un pueblo. En este sentido, los bailes marcan la esencia de un pueblo, permiten a las personas interrelacionarse y formar parte de las raíces y de la historia de su comunidad. ¿Qué recuerdos guardás de los bailes que se realizaban? En el año 1935, la Sociedad de Socorros Mutuos había fundado un salón social muy importante en nuestra localidad. Hasta el año 1970 funcionó y todos los bailes, y como te digo, las reuniones importantes, como se hace hoy en el Centro de Cultura o en el cine moderno, se hacían todas ahí. Los bailes eran en el salón, o sea, cuando yo era muy joven, eran en el salón que estaba detrás del Bar Mundial, un salón que tenía, bueno, que en este momento lo han derrumbado, viste, han hecho casas. Ahí se hacían los bailes, había una orquesta, vos te sentabas en una mesa con tu familia, con tus amigos, amigas mejor dicho, porque éramos las chicas por un lado y los varones por otro. Los mejores recuerdos, eran muy lindos los bailes y famosos los bailes de... Yo ya fui a los bailes del club que está ahora, y bueno, para las fiestas patronales el club estaba lleno de gente, y cuando digo lleno digo que había 2.000 personas fácil para esos bailes. Costumbres van cambiando y día a día nuevas tecnologías inundan nuestro presente, relegando al olvido profesiones y oficios que en su momento fueron tan importantes. Barbero, colchonero, fueron algunos de los trabajos que hicieron posible llevar todos los alimentos todos los días a cada casa. Sí, viendo las preguntas me acuerdo de los colchoneros. Yo a la vuelta de mi casa donde vivía había una señora Muctiliengo de apellido que realizaba los colchones. Era un trabajo muy interesante porque los rellenaban con lana y los cosían a mano, tanto de una plaza como de 2 plazas. El trabajo de colchonero creo no se hace más y es uno de los que más recuerdo. Al hablar de fiestas patronales, de bailes, de festejos, necesitamos pensar en los puntos de encuentro de los habitantes de una comunidad y por ende nuevamente en el concepto de identidad. De esta forma resulta fundamental reconocer en nuestro pueblo cuáles fueron esos lugares que marcaron la esencia de las fiestas y de los encuentros. ¿Había un lugar clave para los festejos patronales en la localidad? Bueno, el encuentro clave siempre fue la plaza. Desde ahí ya salía la procesión que recorría alrededor de la plaza. Y algo que me acuerdo que he ido cuando era más chica era al club que se hacían exposiciones. Y sí, era la plaza donde nos juntábamos todos porque había juegos, había ventas de cosas que nosotros no veíamos nunca. Y después frente a la casa acá de Besones se hacía la carrera de sortija, de embolsado. Así que eran todo cosas que nos divertíamos. El territorio encierra muchas anécdotas, experiencias, mitos, personajes y paisajes. Podemos decir que el pueblo tiene una cultura local que forma parte de su identidad y de la de sus habitantes. Pero esa cultura local no es tan aislada, sino que se comparten costumbres, tradiciones y expresiones con otros lugares, pueblos o ciudades e incluso con otros países. Me llamo Estela y soy de Quebracho Herrado. Y a mí más me gustaba cuando llegaban las fiestas patronales, es como cuando llegan las fiestas de fin de año, porque se reúne familia, amigos que nos vemos siempre. Bueno, toda la familia
esperábamos la fiesta del 15 de octubre, que era la fiesta de Santa Teresa. Y la mayoría de los dueños de las casas acostumbraban a pintar el frente, las habitaciones que hacían falta, todos esperando ese día porque era lo más importante que teníamos.